Y quisiera leer Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, el verso 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y esto es lo que quisiera tomarme el tiempo para compartir un poco acerca de la comunión los unos con los otros. Nos dice que esa comunión unos con otros lo hacían en el partimiento del pan, en las oraciones, y por causa de eso sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo estoy orando, estaba meditando antes de predicar este mensaje, y una de las cosas que se me venía al corazón es lo importante que nosotros desarrollemos una habilidad para que cada vez que se exponga un mensaje, el Espíritu Santo nos permita tomar los principios que la palabra nos enseña y lo podamos aplicar de lo individual a lo colectivo. Algunas ocasiones, cuando nosotros tomamos un mensaje de las Escrituras y lo llevamos a lo colectivo de una manera tan rápida que pareciera ser que no tiene una aplicación personal, nos perdemos la riqueza de lo que el Señor está queriendo transmitir a nuestra vida. Eso es como cuando alguien está escuchando un mensaje y mientras está escuchando el mensaje está pensando en alguien más. Lo que estamos haciendo es tomando el mensaje y trasladándolo a otra persona sin antes habernos tomado el tiempo para ver desde lo que se está enseñando lo que yo no estoy aplicando, lo que yo debería de aplicar, o los efectos de lo que se está enseñando pudiera tener en mi vida personal. Entonces no importa si la enseñanza se centra en un momento en el cual el Señor estaba tratando con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, y lo predicamos desde la nación de Israel. Hay principios que se enseñan que son aplicables a un individuo, a una casa, a una institución, a una nación y al mundo entero. Usted y yo no podemos darnos el lujo de descuidar esto, porque todo debe de comenzar conmigo. Por ejemplo, si hoy yo le estoy diciendo que vamos a hablar de la iglesia primitiva, y que una de las cosas que ocurría en la iglesia primitiva es que la iglesia tenían comunión los unos con los otros, y ustedes inmediatamente saltan y comienzan a evaluar la iglesia mundial, hablando del cuerpo de Cristo, es posible que lo que evalúen sea válido, pero estaríamos poniendo toda la responsabilidad en el colectivo, en el todo. Cuando nosotros ponemos la responsabilidad de algo en el todo, inmediatamente sucede de que nadie asume responsabilidad. Y eso es una de las cosas que acontece hoy en día en el mundo. Todos están viendo todo lo malo que ocurre, pero nadie está viendo no solamente su parte en el problema,
sino también su parte en la solución. Entonces, si hablamos de comunión, pudiéramos comenzar a establecer un juicio sobre la iglesia mundial, sobre la iglesia de Cristo en Nicaragua. Lo pudiéramos incluso evaluar desde lo que somos nosotros como comunidad Osana y comenzar a identificar aquellas cosas negativas que pudieran estar ocurriendo, que no promuevan la comunión de los unos con los otros en nuestra comunidad. Pero si nosotros no tenemos el entendimiento de que la iglesia mundial está compuesta de la iglesia en las naciones, y las iglesias en las naciones están compuestas de iglesias locales, de la cual nosotros somos una en nuestra nación, pero que la iglesia local está compuesta de hogares y familias, y las familias están compuestas por individuos. Si hacemos el salto y comenzamos a ver el panorama general, pareciera que en toda esa cadena que le acabo de mencionar, nadie asume ninguna responsabilidad. Y todos tenemos el anhelo y el deseo de que las cosas ocurran de acuerdo al ideal. Y de ahí vienen las frustraciones, de ahí vienen las críticas, de ahí vienen los señalamientos, de ahí vienen las demandas. Demandamos justicia, demandamos unidad, demandamos tolerancia, demandamos generosidad, demandamos los ideales de Dios, pero muy poco o nadie está asumiendo una responsabilidad individual para traer una solución que tan necesaria es en lo colectivo. Hablar de comunión los unos con los otros requerirá del entendimiento de la influencia, del poder que tiene el uno. Requerirá de la humildad que tengamos para reconocer que soy parte del problema, pero también soy parte de la solución. Requerirá de un corazón que esté disponible para participar de manera activa en que juntos podamos tratar de alcanzar ese ideal. Hablamos de comunión los unos con los otros. Y hay algunas cosas que ocurren en el momento que nosotros nos convertimos al Señor. Algunas veces, algunos al recibir a Cristo dicen: yo soy ahora evangélico. Y hasta una frase célebre dicen: te convertiste, y eso significa que ahora sos evangélico. Y lo vinculan con una religión. Una de las cosas que ocurre es que desarrollamos una relación con Jesús como nuestro Salvador. Él se convierte en la propiciación de Dios por nuestros pecados. Y no hay otra forma en tener comunión con Dios. No hay otro intermediario en el cual podamos tener comunión con Dios que no sea Jesús. Y en esto necesitamos ser muy directos, muy claros, de tal manera que no demos lugar a ninguna confusión. Jesús lo dijo de una forma muy afirmativa, como un mandato que no tiene opción. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando hablamos de comunión los unos con los otros,
esa comunión solamente está basada en aquellos que creemos esta verdad de ineludible cumplimiento, que solo hay un camino. No tengo ninguna comunión. Puede que yo quiera establecer alguna comunión con algunas personas, pero espiritualmente, en el momento que yo creo que Jesús es el camino, inmediatamente estoy tomando distancia y entrando en desacuerdo con todos aquellos que creen algo diferente. No puedo tener comunión espiritual con alguien que cree que hay caminos opcionales. Solo hay un camino. Desde ahí es cuando nosotros leemos que Jesús dijo que en un sentido iba a traer división entre padres e hijos. No porque Él quisiera provocar una división. Dios no quiere provocar una división. Dios no quiere dividir la familia. Por el contrario, Dios lo que quiere es unirla. Por eso es que hay un cambio cuando recibimos a Jesús y venimos a recibir una relación con Él, donde reconocemos que Él es nuestro Salvador. Pero también hay una relación donde nos convertimos en hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Dios se convierte en nuestro Padre y eso hace que tengamos comunión con Él. Pero inmediatamente que nosotros entramos en esa unidad con el Señor, y que la Escritura dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, inmediatamente puede ocurrir que haya una separación con mi papá. No es el deseo de Dios. Pero Jesús dijo que habría momentos en que algunas familias manifestarían los desacuerdos espirituales que hay entre ellos. Porque si yo creo que Jesús es el camino y mi papá cree que hay alguien más que sea el camino, yo lo amo, lo quiero, estaré para Él. Él puede contar conmigo para lo que necesite. Pero en asuntos de fe estamos separados. Se generó un desacuerdo que yo no quiero, que yo no quisiera, que no es mi interés, que no significa deshonrar a mi padre, porque yo necesito seguir cumpliendo con el mandamiento de Dios. Te amarás y honrarás a tu padre, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero hay algo en lo que estamos en desacuerdo. O sea, hay una comunión con Dios que es fundamental, porque venimos a ser hijos de Él. Él se convierte en nuestra prioridad. Amarás al Señor tu Dios sobre todas. Cuando uno se pone a pensar en esto, dice: ¿voy a amar a Dios más que a mi esposa? Sí. ¿Voy a amar a Dios más que a mis hijos? Sí. ¿Voy a amar a Dios más que a todo? Yo he entendido que la mejor manera de amar a mi esposa es amando a Dios. Yo he entendido que la mejor manera de amar a mis hijos es amando a Dios. Porque cuando uno ama a Dios, el estilo de vida que uno desarrolla es un estilo de vida que todas las personas a nuestro alrededor terminarán recibiendo lo mejor de nosotros. Por eso es que Primera de Juan nos habla y nos enseña un poco acerca de nuestra comunión con el Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Usted lee esto y pareciera que en un ambiente como este no tendría razón de decirse esto. Porque uno piensa en tinieblas y cuando piensa en tinieblas inmediatamente lo vincula con personas que no son creyentes. Pero estos versos están escritos para usted y para mí. Los que corremos el peligro de andar en tinieblas soy yo y son ustedes. Los que tenemos el peligro de mentir en cuanto a nuestra relación con Dios somos nosotros, porque el que no tiene a Dios te dice abiertamente: no creo en Dios. Aquel que está en un pecado abierto de forma deliberada llega a un punto que a veces nos jactamos de nuestro pecado, pero en realidad los que decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, los que tienen esa probabilidad de caer en esa categoría somos nosotros. Todos aquí, sin excepción. Y si usted se va a la práctica de este versículo, usted se va a dar cuenta que más de una ocasión usted conversó con alguien que dice andar bien y que usted con mucha claridad y certeza puede observar prácticas que están en él o ella que son obra de las tinieblas. Esto es interesantísimo, porque cuando hablamos de andar en tiniebla, no estamos hablando de demonio, estamos hablando de la ausencia de luz en nosotros que no nos permite ver aquellas cosas que nosotros estamos practicando, que en realidad no son obras de la luz, sino son obras de las tinieblas. Entonces te está hablando de personas que es posible no tengan la capacidad de ver que lo que están haciendo lo están haciendo desde la ausencia de luz. Y todos, sin excepción, hermanos, tenemos algo de tinieblas en nosotros que requiere salir. El que me diga a mí que no tiene algo de tinieblas que requiere la luz del Señor para que se vaya, ya solo es una evidencia de que hay tinieblas, porque no puedes ver aquella área de nuestra vida que requieren un cambio, que requieren una transformación. No importa cuántos años tengas en el Evangelio, no importa cuánta santidad haya en tu vida hoy, hay que entender que hay una parte de nuestra santidad que es progresiva. Por eso cuando Pablo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, lo que Pablo está diciendo: todavía hay tinieblas en mí y todavía hay algunas cosas que tengo que alcanzar. No puedo pretender haberlo alcanzado todo. ¿Pudiera usted decir hoy que usted no lo ha alcanzado todo? ¿Cuántos me dicen amén? La pregunta es: ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Porque el hecho de que yo no lo haya alcanzado todo, es interesante que todo en la vida se vuelve extremo, ¿no? Porque por un lado podemos tener personas que dicen: ya lo alcancé todo, y desde ahí desarrollamos una mentalidad que nos afecta muy negativamente, porque ese engaño de creer que ya lo alcanzamos todo nos va a colocar en una posición de estancamiento y dejamos de crecer. Entonces es peligroso llegar a la conclusión desde nuestras tinieblas
que todo en nosotros está bien y no estar haciendo nada para crecer en luz. Pero por otro lado, la pregunta es, ok, si hay tinieblas en mí y hay cosas que necesito mejorar, crecer, madurar, ¿en dónde estoy? Porque si yo digo no lo he alcanzado todo y utilizo eso como una excusa para tomarme la vida de una forma tan relajada, que estoy desfasado en mis procesos en los cuales Dios me está queriendo llevar, ahora eso también se vuelve algo negativo. Y es ahí donde hay una demanda grandísima en nosotros de estar en el mayor nivel de exactitud posible. Y la exactitud mía no es la exactitud tuya, y la exactitud tuya no es la exactitud de él, y la exactitud de él no es la exactitud de aquel. Entonces, andar en exactitud tiene que ver con un entendimiento individual de la obra que el Señor está llevando a cabo conmigo, de tal manera que no crea que alcancé un lugar que no he alcanzado, pero que no me engañe a mí mismo diciendo que estoy en un proceso cuando en realidad estoy acomodado y no estoy avanzando al paso, a la velocidad que Dios espera. Y de alguna forma nuestra psicología nos juega una mala pasada engañándonos, y es parte, si estamos en ese engaño, es parte de las tinieblas operando en nosotros. El engaño de no saber exactamente qué es la voluntad de Dios para mí. Todo lo que yo ignoro de la voluntad de Dios para mi vida, todo a lo que yo me niego que es la voluntad de Dios para mi vida, todo eso está íntimamente vinculado con las tinieblas en mí. La luz define la capacidad que nosotros tengamos de vernos al espejo con exactitud. Y esto, hermanos, les pasa a todos, desde los pastores más grandes hasta los más chiquitos, desde los miembros más viejos de años hasta los más recién convertidos. Pero es un nivel de exactitud. Entonces nos habla Juan y nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, no perfecto. Una cosa es ser perfecto y otra cosa es andar en luz. El que anda en luz no es perfecto. El que anda en luz sabe lo malo que pueda estar haciendo y no cede, no se conforma, no se entrega al pecado. Entonces, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y aquí viene algo clave. La evidencia de alguien que tiene comunión con Dios y la evidencia de alguien que tiene comunión con el Espíritu Santo es la comunión de los unos con los otros. Y aquí es donde se vuelve complejo el asunto. Porque por un lado, fíjese bien, la comunión de los unos con nosotros es el producto de la comunión con Dios. En otras palabras, yo no puedo tener comunión con otros ante la ausencia de la comunión de Dios conmigo. La verdadera comunión entre hermanos es producto de individuos que tienen una comunión personal con Dios. Por eso decía, si vamos a evaluar lo corporativo y lo general,
lo que está pasando en lo general, lo que está pasando en las naciones, lo que pueda estar pasando en la nación con la iglesia, lo que pueda estar pasando en la iglesia local, lo que pueda estar pasando en una familia, es producto de individuos que no tienen comunión con Dios. Por eso la solución a toda esa cadena, lo que puede provocar que una iglesia tenga comunión de los unos con los otros, está fundamentado sobre individuos que desarrollaron una relación personal de comunión con Él, y como resultado de eso se ve manifestado en los unos con los otros. Por eso lo primero que quiero establecer esta mañana es una mentalidad donde dejemos de ver hacia un ideal señalando lo que no está ocurriendo de acuerdo al ideal, sin asumir la responsabilidad individual para que ese ideal se pueda concretizar. De lo macro a lo micro, lo mismo ocurre en la casa. O sea, puede haber hijos que estén viendo la disfuncionalidad que hay en la casa y ellos creer que como son niños no influyen, no tienen su parte. Y cuando hablo de niños, no estoy hablando de 1 año, de 2 años, ya estoy hablando de alguien que tiene capacidad de pensar, alguien que ya analiza. Hay que comenzarle a enseñar desde niño, cuando ya tiene uso de razón. Y lo tenemos que enseñar nosotros y comenzarle a decir: hijo, lo que tú haces participa en la estabilidad, en la paz, en la unidad de la casa. Constantemente ocurre que hay algunas casas disfuncionales donde es posible que el mayor problema sea el hombre o la mujer. Entonces, si nosotros vamos a hablar de nuestra congregación ya en particular, y nosotros queremos ser una congregación en la cual hay comunión los unos con los otros, la comunión que se establezca de los unos con los otros en esta congregación no está en dependencia de mí, está en dependencia de cada uno de los que estamos aquí. Y no en un sentido de que yo tenga la capacidad de generar esa comunión, sino desde lo que sí puedo hacer, que es mi comunión con el Señor, generar la comunión de los unos con los otros. O sea, las congregaciones donde usted mira aquellas situaciones conflictivas, abiertas, lo que están evidenciando no es otra cosa más que la relación individual que cada uno puede tener con el Señor, porque Él se convierte en nuestro lugar donde nosotros queremos ser aprobados. Si yo quiero tener la aprobación de Dios por encima de cualquiera, todo lo que yo haga va a ser para que Dios me apruebe. Y si usted quiere, sobre todas las cosas, tener la aprobación de Dios, nos vamos a encontrar muy fácilmente en comunión unos con otros. La diferencia se da cuando tenemos diferentes lugares donde nosotros queremos ser aprobados. Y por eso es que algunos quieren ser aprobados por el mundo, y los que quieren ser aprobados por el mundo jamás pueden tener comunión con aquellos que quieren ser aprobados por Dios, porque la comunión que el Señor espera que nosotros tengamos como iglesia está basada en el deseo individual de cada uno de nosotros de complacerlo a Él. Entonces necesitamos comenzar a entender bien comunión y dejar de estar viendo hacia afuera y comenzar a ver mi parte en la comunión. El que quiere amigo ha de mostrarse. Todo lo que el hombre sembrar, eso también. En realidad nosotros
La humanidad entera espera un mundo ideal, pero ¿quién está dispuesto a hacer lo correcto? Hay un psicólogo muy famoso que se llama Jordan Peterson, y a él lo están criticando mucho porque él escribió un libro, y uno de los principios de los cuales él habla es el principio del uno y de la responsabilidad individual. Habla de la responsabilidad, mi responsabilidad individual. Entonces hablamos de, el mundo habla de hambre, el mundo habla de injusticia, el mundo habla de desigualdad, y el mundo entero está demandando, pero nadie está queriendo asumir. Y lo han criticado mucho porque la gente lo que está viendo es como que Jordan Peterson está diciendo que la responsabilidad de todo lo malo es de lo individual. Tal vez no mía como persona, pero sí soy parte de la solución y del problema. Y eso lo tenemos que resolver, porque hasta el día que alguien en la familia se ponga delante de Dios y diga: yo soy responsable, solo tendremos a una familia señalando los defectos, señalando los errores, cuestionándose unos a otros, poniéndose responsabilidades, teniendo demanda de los unos por los otros. Y cuando una familia está ahí, nunca puede haber comunión. Y cuando esas familias se reúnen en una iglesia como esta, con todos esos asuntos que no han logrado resolver en su casa, entonces venimos a ser parte ahora de una comunidad donde pensamos de la misma manera que pensamos en nuestra casa, pero que eso tiene su origen en la manera egoísta en que yo pienso. Entonces en mi casa no hay comunión, resultado de personas que son egoístas, pero que ahora declaramos que somos hijos de Dios, pero no hemos logrado establecer nuestra comunión con el Padre de tal manera que verdaderamente Él sea nuestro Señor y no nosotros, y que desde ahí comience a salir las tinieblas, porque en la medida que salen las tinieblas, las cosas llegan al orden, vienen a justicia. Y la Escritura dice que el reino de Dios es justicia. La justicia es la justicia de Dios, porque hay justicia humana. ¿Sabe cuántos hogares cristianos están siendo dirigidos por justicia humana? ¿Sabe cuántas iglesias pudieran dirigirse bajo justicia humana? ¿Y cuándo poner de acuerdo a todo miembro si es justicia humana y cada uno tiene su perspectiva de lo que debería ser eso? Pero cuando todos estamos supeditados a la justicia divina, las cosas cambian. El día en tu casa tú veas la actitud de todos los miembros de tu casa diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, se acaban los conflictos, se acaban las disensiones, se acaban los pleitos, se acaban las ofensas, se acabaría todo eso. ¿Sabe cuántos hogares mencionan la Biblia desde las tinieblas? ¿Qué me está diciendo, pastor? ¿Sabe cuántos esposos pudieran decirle a la esposa: sujétate, así dice la Biblia, desde tus tinieblas? Por eso es que la Escritura no puede nunca ser vivida correctamente desde los asuntos de tiniebla que nosotros no resolvamos. Y todos tenemos la misma Biblia, todos tenemos los mismos versículos, pero lo que define la efectividad de la aplicación de eso es la luz que hay en nosotros. Y para eso
tenemos que renunciar a las tinieblas. Y esos son los procesos de perfeccionamiento de Dios en nuestra vida. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo se trata de entrar en un nivel de luz que vaya haciendo que día a día y poco a poco, en procesos, vayamos deshaciéndonos de esas áreas que están en tiniebla de nosotros, porque venimos de las tinieblas y Él nos trasladó de las tinieblas a su reino admirable. Pero ese traslado es inmediato, pero el proceso es paulatino. El Señor nos traslada inmediatamente, pero Él va a ir alumbrando y va a ir mostrándonos en el camino constantemente. Va a ir enseñándonos algo, nos va a ir mostrando algo. La capacidad que nosotros tengamos de recibir luz y abrazar la luz, inmediatamente cuando abrazamos la luz echamos fuera tinieblas. Abrazamos la luz, echamos fuera tinieblas. Abrazamos la luz, echamos fuera tinieblas. ¿Y eso qué va haciendo? Cada vez que nosotros abrazamos la luz, nuestra comunión con el Señor también va creciendo. Y ya me estoy refiriendo a un asunto práctico, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero la comunión, por eso tenemos que entenderla. Y hay varios significados de comunión. Y comunión no quiere decir que estemos juntos en un sentido físico. Ellos tenían comunión. ¿Cómo? Perseveraban unánimes cada día en el templo. Entonces ellos estaban todos los días juntos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días estaban juntos. Pero cuando usted lee a la iglesia de Corintio, esa iglesia que estaba en el templo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en las casas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, esa iglesia que se reunía todos los días en el templo y en la casa, Pablo le escribe que tenían divisiones. Entonces la unidad, la comunión es mucho más que estar todos los días. Si la solución a la comunión sería estar todos los días, bueno, sería bueno comenzar a reunirnos todos los días, pero no es necesariamente eso. Dice que comían juntos. Muchas veces hemos dicho, promovamos la comunión. ¿Cómo? Promovamos la coinonía. ¿Cómo? Hagamos una comelona. Y hay algunas personas que se sienten bien con eso, comer juntos. No necesariamente el comer juntos significa comunión. Es más, en algunos casos el comer juntos generaba problemas. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia en Corintios y nos habla de la cena del Señor, dice que algunos, por causa de su accionar, estaban ofendiendo a otro. Entonces más bien la cena del Señor lo que estaba provocando era molestia. Hay veces que algunas personas pueden terminarse enojando, planeando un tiempo de coinonía. Vamos a pedir una cuota. No, ¿por qué vas a pedir cuota? Y unos no pida. Y unos quieren pedir y otros no quieren pedir. Se terminan peleando por el tiempo de coinonía que van a tener porque no se pusieron de acuerdo en la cuota. Y unos dicen comamos esto y otros dicen comamos otro. Y unos dicen que sea 100 pesos, otros dicen que sea 50. Que sea el lunes, que sea el martes, que sea el miércoles. Será melón, será sandía, yo no sé quién es, pero no es comer. Y por eso es que la iglesia necesita entender esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay personas que pueden decir, ahí no hay amor, nadie me habló. Sí, hay algunas cosas,
Es que ahí no comen juntos como la iglesia primitiva. No, para comer como comían los corintios, mejor no comamos, ayunemos. ¿Saben por qué esto es bueno? Porque comenzamos a derribar un montón de paradigmas que tenemos. Y a mí me gusta la comelona, Roberto. En tu casa es buena. Invítalos a todos. A veces nosotros estamos idealizando cosas que no son el ideal de Dios, que es nuestra mente humana. Y criticamos desde ahí. Y por el contrario, a generar comunión, lo que generamos es más división. Y ahí es donde tenemos que comenzar a rendir nuestra mente, a rendir nuestro corazón. Es importante que se levante dentro de nosotros el anhelo por esos ideales de Dios. Es importante que se levante en nosotros el sentido de responsabilidad en yo soy parte del problema y parte de la solución, pero también es importante que se levante en nosotros la investigación y la búsqueda escritural de cómo Dios intencionó que esa comunión de los unos con nosotros se diese. Porque si no, estamos opinando desde nuestra propia sabiduría y en algunos casos desde una sabiduría satánica. Y no puede ser así. Sí tenían comida fraterna y se servían para fomentar la unidad, pero si no entendemos cuál es la plataforma de la unidad, entonces también nos va a hacer daño. Aquí nos dice, tenían todas las cosas en común, y dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. Pero si no entendemos qué es la comunión, qué es tener todas las cosas en común, terminamos haciendo como Zafira y Ananías. Terminaron muertos porque no entendieron qué era comunión. Y ellos creyeron que se trataba de un asunto de dinero e hicieron lo que para ellos era más conveniente. Y Pedro le termina diciendo: ustedes mintieron al Espíritu Santo, porque no hay comunión sin una comunión con el Espíritu Santo. Y no vemos el secreto, no entendemos el secreto, no nos damos cuenta. Pareciera que el diablo nos quiere cegar a no llegar a un lugar final de madurez donde entendamos que no se trata de la gente. No se trata de la gente. No sé por qué nos cuesta tanto. Y como nos cuesta tanto y no lo hemos logrado, vivimos de apariencia. Y las apariencias solo manifiestan lo que verdaderamente somos en esencia. ¿A qué me refiero? Yo puedo aparentar todo lo que quiera, pero al final los frutos de la apariencia van a salir cuando la verdadera esencia se manifieste. Porque la apariencia es insostenible en el tiempo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Y yo le agregaría ahí algo que la Biblia dice que es maldición, pero déjeme dárselo como interpretación de toda la Escritura, más que añadirle a un versículo. Yo diría: si dices que tienes comunión con Él y andas en tinieblas, mientes, no practicas la verdad, y tarde o temprano las tinieblas darán su fruto. Por eso es que yo digo, si usted toma esta ecuación, ¿será sabio vivir de la apariencia cuando no es sostenible? La apariencia aguanta cualquier cosa. La gente puede decir cualquier cosa.
Pero hay cosas que son insostenibles. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿por qué vivir de las apariencias para tener la aprobación de la gente cuando primero no te sostiene la apariencia y segundo tampoco la gente te sostiene? Si el único que nos puede sostener es Dios. ¿Por qué caemos en ese engaño de tinieblas y nos hacemos daño a nosotros mismos? Yo creo que el ser humano tiene una capacidad de autoflagelarse como nadie, de autoengañarse como nadie, de hacerse daño como nadie. Y si yo soy capaz de hacerme daño a mí mismo, ¿no seré capaz de hacerle daño a ella? ¿No seré capaz de hacerle daño a mis hijas? ¿Y no seré capaz de hacerle daño a cualquier persona? Cuando nosotros perdemos el temor de Dios para lo que puede ocurrir conmigo, también lo pierdo para lo que pueda yo hacer daño a otros. Y una vez más, hermanos, recuerde que lo que el Señor dice es que tengamos comunión con Él. De la comunión con Él se desprenda la comunión con los otros, pero a la misma vez mi comunión con Él será enemistad con otros. Nunca mi comunión con Él producirá que yo tenga comunión con todos los que no están en comunión con Él. Mi comunión con Él es la base por la cual nosotros tenemos comunión. Pero si nosotros no tenemos comunión con Él, aquellos que tienen comunión con Él tendrán enemistad con nosotros. Es como una ecuación, varía. O sea, la base es comunión o no comunión con Él. Si tengo comunión con Él y los que tenemos comunión con Él nos separan a la derecha, nos colocan a la derecha, entonces comenzaría como así, una fila. Imagínense una fila de los que andan en luz y los que andan en tinieblas. Y llegamos a un momento donde hay una encrucijada y hay dos caminos y el Señor está enfrente para decir los que van a la derecha y los que van a la izquierda. Entonces llegamos a través de nuestra vida, en un momento de nuestra vida donde vamos transitando en nuestra familia, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestras relaciones interpersonales, en todo lo que hacemos, llegamos a un punto donde déjeme ilustrárselo así, el Señor tendría que definir los que tenemos comunión con Él y los que no tenemos comunión con Él. Entonces llegamos frente a Él y dice, no, tú no tienes comunión conmigo, hazte a la izquierda. Y eso va a pasar al final. Llegamos al Señor y el Señor dice, no, ustedes no están en comunión conmigo, porque la amistad con el mundo, ¿qué es? La amistad con el mundo es. Por eso es que dice la Escritura, si andan en tinieblas, si andan bajo el sistema del mundo, mienten. ¿A quién le mentimos? ¿A Dios? Pregunto, ¿le podemos mentir a Dios? ¿Podemos engañar a Dios? Entonces, ¿a quién engañamos? Y puede ser que por un tiempo te engañe vos, pero es insostenible. Puede pasar 5 años, puede pasar 10. El hombre que le es infiel a su esposa la puede hacer 1, la puede hacer 2, pero de que cae, cae. ¿Es así? La apariencia no es sostenible en el tiempo. Entonces el Señor dice, la amistad. Entonces nosotros estamos decidiendo con quién ser amigo. Lo que tenemos que entender es que estamos en constante ofrecimiento. El mundo nos está extendiendo la mano. Y no el mundo López.
El sistema te está extendiendo la mano. ¿Sabes? Como empresario, el mundo está extendiéndote la mano para que hagas negocios como el mundo hace. El mundo te está extendiendo la mano para que dirijas tu casa como el mundo la hace. La religión te está extendiendo la mano para que operes. La religión Jesús no creó un sistema religioso. Y la religión te tiende la mano. Ven, conviértete en un religioso. A mí me preocupa cuando alguien, usted es religioso. Ay, me dan ganas de decirle, no. Yo entiendo lo que me está diciendo, pero ¿sabe lo que entiende el mundo por religioso? Religioso. El mundo no le tiene respeto a los religiosos. Miren cómo es. El término religioso en el mundo es un término despectivo. Nadie dice religioso y tiene un buen concepto. En realidad, porque el mundo tiene un mal concepto de lo religioso. Y es válido. Porque los religiosos han decepcionado. ¿Por qué? Porque predican lo que no se vive, o predican lo que es conveniente, o lo que es aparente. Y mientras digo esto, digo qué fuerte y qué peligroso es, porque lo menos que yo quiero es darle la impresión a ustedes de que yo soy perfecto, pero la palabra de Dios es perfecta. Por eso Jesús le dijo en un momento, digo, a los discípulos: miren, los fariseos predican lo que no viven, pero hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Por eso se les llama religioso, porque lo que predican es posible que sea lo correcto, pero lo que viven no lo es. Eso es religión. Entonces la religión vista desde ahí te quiere extender la mano. Y por eso es que hay gente que se congrega de manera religiosa, cuando el Señor lo que quiere y nos dice en la Escritura es que nos congreguemos para lo mejor. O sea, hay algo para lo que la iglesia se puede congregar que no es para lo mejor. El mundo te tiende la mano y comenzamos a darle la mano al mundo, pero después venimos aquí impregnados del mundo, del sistema del mundo. Jamás va a poder haber comunión entre nosotros si la forma en que el mundo nos ha impregnado de su sistema es la forma en que vamos a terminar relacionándonos entre nosotros. Y el que nos está formando es el mundo, y por eso nos deformamos y no terminamos de ver los ideales de Dios. Y pastor, ¿cree usted que lo alcancemos? No sé, lo único que sí sé es que te estoy predicando que hay una fuerte impresión en mi espíritu de que yo tengo que hacer mi parte. Y mi parte no la hago desde el púlpito. ¿Sabes dónde la hago verdaderamente? Cuando estoy fuera del púlpito. Mi verdadera contribución a esto que estoy predicando no es cuando estoy aquí. Mi verdadera contribución es cuando estoy allá abajo poniendo en práctica, porque dice que si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tiniebla, vivo de la mano con el mundo, estoy mintiendo a mí y a la gente. Y en realidad las tinieblas jamás me van a permitir que yo pueda practicar la verdad. Todo comienza con la luz o con las tinieblas, y eso es
secreto, porque según lo que dice aquí, podemos aparentar y mentirnos. Las tinieblas y la luz es un asunto del secreto. Porque dice la escritura aquí que nos mentimos. Entonces, yo puedo darte una apariencia de lo que no soy, porque la luz y las tinieblas es un asunto del secreto mío. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque nosotros podemos cometer el error de llamar tiniebla a lo que Dios llama luz, y llamar luz a lo que Dios llama tiniebla. Porque el que anda en tiniebla juzga de su tiniebla, y es muy difícil que reconozca la luz. El que está en tiniebla llamará a la luz tiniebla. El que está en tinieblas, a la luz la llamará tinieblas. ¿Por qué? Porque no hay comunión de la luz con las tinieblas. Muchas personas que llaman a la luz tiniebla es porque están llamando desde sus tinieblas a la luz tiniebla, porque su comunión es con las tinieblas. Parece trabalengua, pero ¿cuántos me están entendiendo? Díganme amén. Yo sé que el Espíritu Santo algo va a decir. Eso es tan sencillo como que alguien llame a su hermano tinieblas y en realidad su hermano sea luz. Pero como vos estás en tiniebla, no podés tener comunión con la luz. Entonces tenés que tener como comunión con las tinieblas. Entonces atacás la luz para hacerla ver como tinieblas, para que no sea efectiva, pero en realidad estás en acuerdo con las tinieblas que están en ti y que están operando. Ahí es donde este asunto se comienza a poner como grave, porque las tinieblas que no resolvemos en nosotros nos terminan llevando a un estado donde pudiéramos estar atacando lo que Dios está haciendo. Y por eso es que el Señor dice: qué importante es que haya comunión conmigo y comunión entre ustedes. Y si el Señor ve como urgente la comunión de nosotros con Él y la comunión entre nosotros, yo les pregunto, ¿creerán ustedes que el diablo se va a quedar tranquilo y permitir que nosotros de manera muy fácil desarrollemos la comunión? Va a hacer todo lo que pueda hacer para dividir. Va a hacer todo lo que pueda hacer para dividirte con tu esposa. ¿Quieres que te diga algo? Todos los conflictos que tienes con tu esposa que les está impidiendo el acuerdo es una obra de tinieblas. Y son las tinieblas no desde una perspectiva de un demonio que llegó a tu casa y le está diciendo: dale, garrotealo. Y que te está diciendo: vos no te mangonees, no te dejes mangonear. No, ¿sabe qué? No es afuera, son las tinieblas que están en ti y pueden estar en mí. Todo matrimonio que está en un conflicto constante y no han logrado el acuerdo es una evidencia de las tinieblas que están operando en ellos. No necesariamente un demonio, asuntos que no has traído de tu corazón a la luz. No solo en el matrimonio. Disfruta ver que no podemos resolver nuestros asuntos, que no tenemos la capacidad de ser íntegro, vernos a los ojos y decirnos la verdad en amor. Disfruta el que no tengamos la capacidad de reconocer nuestras faltas y nuestros errores y pedir perdón. Disfruta que nos deseemos el mal y nos alegremos del mal ajeno. Disfruta que fantasiemos en nuestra mente y en nuestro corazón la posibilidad de que a alguien le ocurra algo tan malo de tal manera que yo sienta satisfacción. Eso sí lo disfruta.
¿Y sabe qué? A veces no podemos identificar estas tinieblas en nosotros. Se volvieron tan común que no las identificamos. Son parte de nuestra vida y de la vida de la iglesia, que ya operamos en ella y creamos un sistema alterno al reino de Dios que no tiene nada que ver con Dios. Y el Señor sigue diciendo: y mi deseo es que ustedes tengan comunión conmigo, porque de la comunión conmigo también está la comunión entre ustedes. Hay algunas cosas que el Señor nos permite discernir, que el Señor nos permite ver, identificar. No crea que la apariencia siempre funciona. Dice la Escritura que el espiritual juzga todas las cosas de manera espiritual. Dios nos da discernimiento de espíritu para saber. Escuche esto, porque esto también te va a ayudar. Hay personas, a veces mi hija utilizan esta palabra: a veces me da vergüenza ajena. ¿A usted nunca le ha dado vergüenza ajena? Cuando alguien te está hablando de lo maravilloso que son sus hijos, de lo maravilloso que es su esposa, de lo maravilloso que están sus finanzas, de lo maravilloso que está su empresa, de que subió al tercer cielo, y hay cosas que no me puede compartir porque no le he permitido al hombre expresar con palabras lo que experimentó, ¿verdad? Y que Dios me dijo y Dios me habló, y un montón de gente que Dios me dijo, yo sentí de Dios, Dios me aquí, Dios me allá. Y mire, déjeme decirle, a veces todo eso que decimos, a veces Dios me dijo, porque la apariencia pone tu enfoque en la gente, la luz pone tu enfoque en Él, y eso marca toda la diferencia. Mire, hermano, nosotros tenemos que aprender a restaurar al caído. Este tiene que ser un lugar donde hay amor por el pecador, hay amor por aquel que está luchando con algunas cosas, pero tenga cuidado de nunca cometer el error de terminar aceptando la condición de tiniebla en alguien. Eso genera que nosotros no podamos tener comunión. Dice la Escritura: si alguno de vosotros es encontrado en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes? Los espirituales. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero ¿cómo las tinieblas pueden restaurar las tinieblas? Y nunca te está mandando a que apruebes las tinieblas. Tú no puedes restaurar lo que tú no ves como malo. Tú no puedes restaurar a nadie sin sacar las tinieblas de esa persona. Hay muchas personas que han caído en un adulterio, no entienden cómo restaurarle, y lo que pasa es que deja por un tiempo, pero al tiempo regresa, porque nunca se echaron fuera las tinieblas. Este es el peligro de las tinieblas, que las tinieblas nos van a hacer tropezar hoy y nos van a hacer tropezar mañana, y nos van a seguir haciendo tropezar hasta que un día nos maten. Ya nos tenemos que ir, no sé qué hora es, no me diga. El Señor, izquierda, los que están de la mano caminando con el mundo. Y vive Dios, que yo le digo: Señor, ¿cómo hago para predicar? Porque lo menos que yo quiero es traer condenación. Lo menos que yo quiero es que usted crea que a mí me gusta hacer sentir mal a la gente. No es eso. Lo que pasa es que yo prefiero que la verdad te haga libre, que el hacerte bien te haga sentir bien, te haga esclavo. Sinceramente, yo no sé si yo pudiera
hacer sentir bien a la gente cuando sé que algo les está haciendo daño. No puedo. No me sale. Me siento traidor. Me siento hipócrita. Me sentiría un hombre malvado saber que a alguien el diablo quiera llevarlo por un camino de destrucción. Yo saber que se va a ir por ahí y estar más interesado en caer bien y no es justificación para caer mal. Hay tinieblas todavía que tienen que salir de mí. Pero si usted ve la suya, va a tener misericordia con lo que el Señor esté procesando en mí también. Porque no pretendo haberlo alcanzado todo. Estamos en la misma todos, hermanos. Pero a veces es fácil ver las tinieblas en nosotros y no ver las tuyas. La Biblia dice: ¿ves la viga? ¿Ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga? En otras palabras, los que andan viendo paja en los ojos de todos tienen más tinieblas que los que están viendo a veces. O sea, las tinieblas en aquellos que son totalmente personas que andan por esas personas que usted mira, porque es una característica, hermano. Usted lo va a ver, es que en todo encuentran algo malo. El Señor los va a apartar. Los amigos, los que se hacen amigos del mundo, se constituyen enemigos de Dios. No hay comunión. Entonces el Señor sabe quiénes son los suyos. Sabe. Entonces el Señor está constantemente. Si el Señor se presentara hoy frente a vos, voy a comenzar conmigo. Si el Señor se presentara hoy, Él juzgaría si hay comunión mía con Él o no. Más allá de lo que usted vea. Al final del día, lo que usted vea no tiene relevancia cuando Él establece lo que Él ve. Pero eso no quiere decir que yo no deba de cuidar mi relación con ustedes y ustedes con la gente. Porque por eso el Señor dice: si tienen comunión conmigo y andan en luz, tienen comunión. ¿Qué cosa? Los unos. La ausencia de comunión que hay en la casa, en la iglesia y en todo lado, tiene que ver con la ausencia de comunión con Dios. Entonces aquí cierro diciendo esto: una vez que el Señor establece, tengo comunión con Él, no tengo comunión con Él, Él está en amistad conmigo, Él está en amistad con el mundo y nos separa espiritualmente, entonces ahora, ¿cómo yo puedo tener comunión con aquello? Yo voy a tener comunión con los que tienen comunión con el Señor. Entonces tenga cuidado usted de creer, porque si no, imagínese, el mundo no está en contra de la iglesia. ¿Están aquí? Ya nos vamos. ¿Están aquí? Pregunto, dice: el mundo os aborrece porque vosotros no sois de él. El Señor nunca nos mandó a tener comunión con el mundo. Que el mundo nos aborrezca no quiere decir que nosotros estemos equivocados. Entonces también tenga cuidado de que algunas personas te aborrezcan. No es que Dios te desapruebe. Es más, el resultado de la comunión con Dios es que el mundo te aborrezca, que el mundo te persiga, que el mundo te critique, que el mundo te señale. Y cuando me refiero al mundo, son todos aquellos que están bajo el sistema del mundo, no los que están bajo un techo dentro de la iglesia. Porque aquí pueden haber personas del mundo. ¿Desde qué plataforma desarrollamos desde la plataforma con Él? Y desde la plataforma donde comenzamos a sacar nuestras tinieblas de nuestro corazón. ¿Y este mensaje para quién es? Para mí.
Si usted lo quiere para usted, está bien, pero es para mí. Nadie lo ha alcanzado todo. Este mensaje es para mí y para aquellos que pueden tener la luz suficiente para saber que todavía hay cosas en nuestro corazón que tenemos que resolver, y que el Señor nos ayude. Esta serie es importante porque nos va a dar la plataforma desde las tinieblas que están en mí, que están operando en mi casa, que operan en la iglesia, que operan en una nación y que operan en las naciones de la tierra. Usted y yo tenemos asuntos que resolver que contribuirán al bienestar de nuestra nación.